Nadie en el pueblo sabía cuánto dolor puede resistir una mujer sola, hasta que el invierno llegó temprano y arrancó la última esperanza del tejado de la cabaña de Teresa Salgado. A los 36 años, no tenía hijos, ni hermanos, ni amigos, tan solo recuerdos, y la leña cada vez más húmeda que crujía como huesos viejos bajo el peso de la nieve. Desde que Tomás, su esposo, murió sepultado por una luz mientras buscaba troncos para calentar el hogar. Teresa había aprendido a hacer todo con las manos: a partir madera, reparar goteras, enterrar animales. Pero ese año, el frío llegó con una crueldad inusual, y con él, el silencio del pueblo que antes la saludaba, y ahora apenas levantaba la vista, no por desprecio, sino por vergüenza. Todos sabían que Teresa estaba sola, y a nadie parecía importarle. Su terreno estaba bien ubicado, justo en el paso natural entre dos colinas que conectaban con la antigua ruta minera. Por eso don Braulio Castañeda, cacique del pueblo y dueño de media región, la visitaba cada tanto con papeles en mano y sonrisa envenenada, ofreciéndole comprarle la propiedad por un precio ofensivo. Ella siempre respondía con un no seco, mirando a los ojos, aunque por dentro temblara. Aquella mañana, Teresa despertó con los dedos dormidos por el frío y la leña reducida a 3 pedazos finos. No alcanzaban ni para hervir agua. Necesitaba salir al bosque, pero el hacha ya apenas cortaba pan. Aún así, se puso sus 3 capas más gruesas, se cubrió la cabeza con un pañuelo y se aventuró hacia la nieve con pasos torpes, como quien ya no espera regresar. Los árboles lucían desnudos, las ramas crujían bajo las botas. Teresa caminaba lentamente, con el corazón pesado y las manos entumecidas. Sabía que cada paso era un riesgo, pero quedarse en casa sin fuego era una sentencia. Y justo cuando pensaba que no podría más, lo vio. Primero creyó que era una ilusión. Una figura alta emergía entre la nieve, con un tronco enorme sobre el hombro. Se detenía cada tanto, pero no titubeaba. Vestía ropas gastadas, botas viejas, el cabello largo, trenzado cayéndole por la espalda. No dijo una palabra, solo la miró desde lejos, como quien pide permiso sin abrir la boca. Teresa aferró el mango del hacha. Estaba sola. Él era un apache. «No tengo nada que dar», murmuró ella, la voz áspera como madera seca. El hombre bajó lentamente el tronco al suelo, con cuidado, sin brusquedad. Luego alzó una mano vacía. «No vengo a pedir», dijo, en un español pausado. «Vengo a ofrecer. Puedo cortar leña, construir, reparar. Solo pido un plato de sopa y un rincón donde dormir». Teresa lo observó. No parecía un mendigo, tampoco un ladrón. Más bien, alguien que cargaba mucho más que frío en los hombros. «¿Sabes usar herramientas?», preguntó, aún sin bajar el hacha. «Mi nombre es Aguaní», respondió él. «En mi lengua significa el que calienta el hogar». Ella suspiró. El hacha le pesaba en las manos. Bajó los brazos y giró hacia el sendero. «Sígueme, hay sopa, y hay trabajo, pero no tengo paciencia ni dinero». Caminaron de regreso en silencio. La nieve crujía bajo sus pasos, y el aire helado se metía por los resquicios de los abrigos. Aguaní no iba delante ni detrás de ella. Caminaba a su lado, con el tronco al hombro y la mirada hacia el suelo. No hablaba, no hacía ruido, no exigía nada. Cuando llegaron a la cabaña, Teresa abrió la puerta sin mirarlo. El interior estaba apenas más cálido que el exterior. Encendió la pequeña estufa de hierro con los últimos pedazos de leña y sirvió lo que quedaba de sopa en un cuenco de barro. Aguaní la tomó con ambas manos. Se sentó en silencio y sopló con cuidado. Cada gesto suyo parecía contener respeto, como si la comida fuera un regalo sagrado. No dijo ni una palabra más que un gracias suave, mirando al fuego. Teresa lo observó desde la cocina. Había algo extraño. En él no era como los jornaleros que había conocido. Tenía manos gruesas, curtidas, sí, pero sus movimientos eran pausados, limpios, casi ceremoniales. Cuando terminó la sopa, se puso de pie y le pidió con la mirada permiso para salir. Ella asintió. Lo vio tomar el hacha mellada, estudiar la pila de troncos afuera y desaparecer detrás del cobertizo. En menos de una hora, el sonido del hacha rompiendo madera llenaba el aire. Teresa
No podía creerlo. No solo cortaba la leña con habilidad, la apilaba por tamaños, separaba lo seco de lo húmedo, y afilaba el hacha entre una tanda y otra. Para cuando cayó la tarde, había leña para 3 días. Awani no pidió más comida, solo agua, y luego, con una manta vieja, se acomodó en el rincón del granero. Esa noche, Teresa no durmió. Desde su cama oyó como el viento golpeaba las paredes y la nieve raspaba los vidrios. Pero no era eso lo que la desvelaba. Era ese silencio nuevo, no el de la soledad, sino el de la presencia. El de saber que, a unos metros, había otro corazón latiendo en la misma oscuridad. Al amanecer, cuando abrió la puerta para alimentar a las gallinas, ya lo vio despierto. Estaba de pie, quitando la nieve del techo con una pala improvisada. Luego le pidió permiso para revisar la estructura. Teresa frunció el ceño, pero asintió. No esperaba nada. Ya había perdido demasiado como para temer por unos clavos, pero cuando Awani le mostró las grietas en las vigas, entendió que no había venido solo por leña. «Esto está cediendo», le dijo, señalando las uniones del techo con el muro. «Si no se refuerza, el peso de la nieve lo hundirá antes de que termine el mes». «¿Y tú sabes hacerlo?», preguntó ella, con los brazos cruzados. «Mi abuelo construía casas en las montañas. Mi padre me enseñó con sus herramientas. Yo aprendí a ver dónde la madera respira». Teresa no respondió. Se quedó en silencio, observándolo. Había algo en su voz que no era soberbia ni humildad. Era certeza, como si llevara esa habilidad en la sangre. «Haz lo que puedas», dijo finalmente. «Pero si rompes algo, yo no tengo con qué arreglarlo. Lo dejaré mejor de lo que lo encontré», respondió Awani. Y por primera vez, desde que llegó, sonrió. Desde ese día, el ritmo de la cabaña cambió. Awani comenzaba a trabajar apenas el cielo aclaraba, sin necesidad de que nadie lo despertara. Cortaba leña, limpiaba el techo, reforzaba las paredes, y al caer la tarde, se sentaba en silencio cerca del granero, tallando madera con una navaja que parecía más una extensión de sus dedos que una herramienta. Teresa, al principio, lo observaba desde lejos. Desconfiaba, sí, pero también sentía una calma extraña cuando él estaba cerca. El trabajo que hacía no era solo eficiente, era respetuoso. No invadía su espacio, no hacía preguntas. Cada acción suya parecía decir: «Estoy aquí, pero no para quedarme si no me quieren». Esa prudencia la desconcertaba más que cualquier palabra. Durante las comidas hablaban poco. Él agradecía con una inclinación de cabeza y comía con lentitud, como si no quisiera abusar de lo recibido. Teresa lo escuchaba tararear a veces, en una lengua que no comprendía, pero que parecía contener siglos de historia. Una noche lo vio agachado junto a una de las cabras, aplicándole una mezcla de hierbas que había recogido esa misma tarde en el monte. La cabra tenía una herida infectada, y Teresa pensaba sacrificarla al día siguiente. Pero al amanecer, el animal ya se movía mejor. Fue entonces cuando ella se acercó por primera vez sin necesidad. «¿Dónde aprendiste eso?». «Mi madre era curandera», respondió, sin dejar de acariciar al animal. «Me enseñó que la tierra no solo da leña, también sana». El cuarto día, mientras preparaba pan, Teresa sintió un impulso que no entendió. Salió con un cuenco de café caliente y se lo ofreció a Awani mientras él reforzaba el marco de la puerta principal. Él tomó la taza con ambas manos, la sostuvo un momento como si le diera calor en todo el cuerpo, y luego bebió despacio, sin dejar de observarla, no con insistencia. «¿Con gratitud?». «Gracias», dijo. «Simplemente, hace mucho que no cocino para alguien», respondió ella sin pensar. Y luego se arrepintió de haberlo dicho, pero Awani solo asintió. «Yo hace mucho que no comparto pan», murmuró, «desde antes de la última lluvia». Teresa no preguntó más, pero entendió que en su voz había un pasado roto, uno que no pedía compasión, sino espacio para respirar. Esa noche no nevó. El cielo estaba despejado, y la luna iluminaba el patio como si alguien la hubiese encendido para ellos. Teresa no podía dormir. Caminó hasta la ventana y lo vio. Awani estaba sentado sobre un tronco, tallando con su cuchillo una figura de madera. En el gesto era suave,
casi maternal. Sin pensarlo, se puso un chal sobre los hombros y salió. Caminó despacio, como quien no quiere romper el silencio. ¿Qué tallas?, preguntó. Sin acercarse demasiado, Anel no se sobresaltó. Le mostró el trozo de madera. Era una mujer, de pie, con los brazos abiertos. No tiene rostro, dijo ella. Aún no, respondió él. El rostro se forma cuando la figura se convierte en alguien real. Al día siguiente, Teresa notó algo diferente en su manera de caminar. No era una sensación extraña, sino la certeza de que el aire había cambiado dentro de la cabaña. Aguaní trabajaba con la misma intensidad, pero ahora dejaba pequeñas señales de su paso en la madera tallada en el marco de la puerta. Una repisa nueva junto a la estufa, y una rama curvada colgada al lado de la ventana, que al moverla producía un sonido suave con el viento. Cuando Teresa preguntó por ese objeto, él dijo que su madre lo llamaba el susurro de los hogares An, una forma de avisar si la casa estaba en paz. Ella no respondió, pero esa noche se quedó escuchando el murmullo de esa rama hasta quedarse dormida. Fue el quinto día cuando llegó la tormenta de verdad, no una de nieve, sino de voces. Don Braulio apareció con 2 hombres, a caballo, con rostros tensos y miradas acusadoras. Teresa los vio venir desde la colina y supo, antes de oírlos, que no venían a saludar. Dicen que tienes un apache viviendo contigo, fue lo primero que dijo Braulio, sin desmontar. ¿Tengo a un hombre ayudándome a no morir congelada?, respondió ella desde el umbral de la puerta. ¿Y a cambio de qué? ¿Pan caliente y noches en tu cama?, espetó uno de los hombres, riendo con desprecio. Teresa sintió la sangre subirle al rostro, pero no bajó la mirada. A cambio de trabajo honesto, cosa que tú, por ejemplo, no conoces. Aguaní apareció entonces desde detrás del establo, con una herramienta en la mano, los pies firmes y la espalda recta. No dijo nada, no tenía que hacerlo. Su sola presencia bastaba para que los intrusos tensaran las riendas de sus caballos. Ese hombre no es bienvenido aquí, dijo Braulio. No queremos problemas. No queremos salvajes entre nosotros. Entonces, no deberías pisar mi propiedad, respondió Teresa con la voz firme, porque el único problema aquí es tu lengua. Braulio desmontó de un salto, furioso, pero Aguaní no se movió. No empuñó nada. Solo mantuvo la mirada fija, serena, con una calma que incomodaba. Te doy un día, gruñó Braulio, acercándose a Teresa. Si mañana ese apache sigue aquí, te vas a arrepentir. Esa noche, Teresa no encendió la lámpara. Se quedó sentada a oscuras, con una taza fría en las manos. Sentía la amenaza como una nube dentro del pecho, y sin embargo, no tenía miedo. No como otras veces. Era una sensación distinta, como si su cuerpo entendiera que había llegado al límite de lo tolerable. Aguaní se sentó frente a ella, en silencio. No preguntó, no prometió nada, solo la miró como si compartieran la misma herida. «Puedo irme», dijo él con suavidad. «No quiero que nadie te haga daño por mi culpa, y yo no quiero seguir existiendo en un mundo donde la justicia depende de a quién temes», respondió ella. Y por primera vez, Aguaní la miró con dolor, no como guerrero, sino como hombre. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, como si ignorara el nudo que apretaba el pecho de Teresa. Ella se puso el delantal, preparó pan y café, y salió con la firmeza de quien ya tomó una decisión. Aguaní estaba revisando la parte trasera del tejado, colocando refuerzos donde nadie más había mirado. Cuando la vio, bajó sin prisa, limpiándose las manos en un trapo. «Hoy termino», dijo él. «No quiero dejarte nada a medio hacer». «Najishi está echando», respondió ella. Él bajó la mirada por un segundo. Luego asintió. «Entonces, me quedaré hasta que el tejado esté fuerte. Como tú». Y esa última palabra no la dijo con burla, la dijo con respeto, como quien nombra algo sagrado. Aguaní no era un hombre de discursos, pero sus gestos hablaban. Esa tarde, construyó un sistema de desagüe con ramas, cuerdas y canaletas improvisadas. Teresa lo miraba desde la puerta, sin intervenir. No por indiferencia, sino porque cada clavo, cada golpe del martillo, cada ajuste en el techo, era una forma de decirle: «Aquí estoy, aunque nadie me quiera aquí».
A medida que avanzaba la tarde, el rancho comenzaba a parecer otro, más sólido, más digno, más vivo. Cuando el sol se escondía, Awani bajó del tejado cubierto de polvo, con el rostro sudado y las manos llenas de astillas. Teresa le ofreció una toalla y un cuenco de agua. Él la tomó como si valiera oro, justo cuando ella pensaba que la noche traería descanso. Volvió a escuchar pasos a muchos caballos, voces. Esta vez no eran 3, eran más de 10. El polvo del camino se levantaba como si una tormenta se acercara. Teresa sintió que el estómago se le cerraba. Awani también los oyó. No hizo preguntas, no hizo maletas, solo limpió la herramienta que tenía en la mano y la dejó a un lado. No huyas, le dijo ella. Si te vas ahora, ellos ganan. ¿Y si me quedo, perderás? ¿Tú? Preguntó él, mirándola con una mezcla de tristeza y ternura. No puedo perder lo que ya me han quitado, respondió ella. Entonces pelearemos juntos. Los hombres descendieron con paso firme. Don Braulio iba al frente, con los ojos encendidos de rabia. Detrás, vecinos, conocidos, incluso algunos que en el pasado compartieron mesa con Tomás. Teresa lo reconoció. Se sintió traicionada, no por el ataque, sino por el silencio de quienes alguna vez la llamaron amiga. Ha llegado la hora, dijo Braulio. Ese apache se va, o se va, por las buenas o por las malas. Teresa dio un paso adelante. No llevaba armas, pero su voz cortó el aire. Este hombre reconstruyó mi casa, sanó mis animales. No me pidió nada más que pan y paz. Eso es delito ahora. Nadie respondió, pero las manos de los hombres se cerraron sobre los rifles. Awani se colocó a su lado, sin tocarla, sin interponerse. Su presencia bastaba. Su cuerpo hablaba de resistencia, pero también de serenidad. No era un hombre preparado para atacar, sino para sostenerse de pie frente al odio sin agachar la cabeza. No busco pelea, dijo con voz firme, clara, en perfecto español. Solo pedí comida a cambio de trabajo. No he tocado a nadie. Tu sola presencia ya es una ofensa, rugió Braulio. Tu gente mató a familias enteras. ¿Esperas que confiemos en ti porque sabes usar un martillo? Mi gente también fue asesinada, respondió Awani, sin levantar la voz. También enterramos hijos, también lloramos. La diferencia es que no usamos ese dolor para seguir destruyendo. El silencio que siguió fue incómodo. Varios hombres bajaron la mirada. No esperaban respuestas humanas, esperaban silencio o miedo. Teresa sintió que el corazón le latía en la garganta. Dio un paso más hacia el grupo. ¿Saben lo que duele? No es el frío, no es el hambre. Es que todos ustedes, los que alguna vez comieron en mi mesa, ahora estén aquí, armados, como si yo fuera una traidora por no morirme sola. Un murmullo recorrió el grupo. Braulio apretó los dientes. Esto no es personal, Teresa. Es por la seguridad del pueblo. ¿La seguridad de quién? ¿La tuya? ¿O la del camino que pasa por mis tierras y que no pudiste comprar? La acusación cayó como un rayo. Todos sabían que era verdad. Solo nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Uno de los hombres levantó su rifle temblando. Ya basta. Échenlo. Teresa alzó la voz antes de que alguien se moviera. Él. Primero que se acerque será el primero en caer. Todos giraron hacia ella. En sus manos, ahora, estaba el viejo rifle de Tomás, cargado firman apuntando sin temblar. No vine a suplicar, dijo. Vine a quedarme. Esta tierra es mía. Esta casa es mía. Y mientras yo respire, nadie va a decidir por mí a quién puedo dar pan. Ninguno de los hombres se movió. El miedo no venía del arma, venía de sus ojos. Sabían que hablaba en serio. Awani extendió una mano y bajó con suavidad el cañón del rifle. No. Derramemos sangre por mí, susurró. Ellos no valen tu dolor. Pero su voz ya no era la del trabajador. Era otra, más firme, más ancestral. Braulio lo notó. ¿Quién eres realmente? Espetó. Hablas como un líder, no como un jornalero. Awani se acercó un paso. Soy hijo de Nalnes, jefe de las bandas Apache del Norte. La frase se clavó como un cuchillo en el pecho del grupo. Y este lugar, esta cabaña, está construida sobre tierras que una vez pertenecieron a mi pueblo. Hoy he decidido protegerla. La revelación cayó como una piedra en un lago quieto.
Los rostros cambiaron, algunos hombres retrocedieron sin darse cuenta, otros bajaron los rifles, como si solo entonces entendieran el alcance de lo que estaban provocando. Teresa miró a Aguaní sin comprender del todo. Sabía que había algo distinto en él, pero no imaginaba esa verdad. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró. «Porque vine a aprender», respondió él, «a ver si aún era posible la paz. Mi padre me envió como emisario, no como jefe en Vain, como hombre. Y tú me recibiste como tal». Braulio escupió al suelo. «¿Esperas que creamos esa farsa?». «No espero que crean nada», dijo Aguaní, «solo que escuchen lo que aún no han destruido». En ese momento, un ulular profundo resonó entre los árboles. No era el viento, era un llamado, un sonido grave, vibrante, ancestral. Los hombres giraron nerviosos, apuntando sus armas a la oscuridad. Pero no había viento, había movimiento. Desde las sombras del bosque comenzaron a emerger figuras a nombres altos, piel cobriza, cabellos trenzados, rostros pintados, guerreros tan silenciosos como el humo, surgieron de entre los pinos, entre las piedras, con el paso firme de quien no teme la muerte. En menos de un minuto, el grupo de Braulio estaba completamente rodeado. «Estamos rodeados», gritó uno de los hombres. Braulio levantó el rifle, pero ya no era amenaza, era desesperación. Del círculo apache emergió una figura montada en un caballo blanco. Era un hombre mayo R, con cabello plateado, mirada firme y voz de trueno. «Soy Naunes», dijo, sin necesidad de alzar la voz al padre de Aguaní, guardián de estas tierras. Los hombres del pueblo se quedaron inmóviles. Todos conocían ese nombre. Nolnesh desmontó y se acercó, paso a paso, con una calma que cortaba el aire. «Han venido con odio a una casa que ofreció pan. Han amenazado a un hijo mío que vino en paz. ¿Qué esperan ganar ahora?». Teresa se quedó sin aliento. Aquello no era una defensa, era un juicio, y cada palabra del anciano se sentía como una sentencia. «Esta mujer», continuó Naunish, «no pidió oro no pidió poder, solo pidió calor en un invierno brutal. Y a cambio, ofreció dignidad». Se volvió hacia ella. «¿Puedo hablar contigo en privado?». Ella asintió. Caminó con él hasta el umbral de la casa. Aguaní lo siguió con la mirada, sin intervenir. «Tus tierras», dijo Naunesh, en voz baja. «Bajo ellas corre plata. Plata antigua, olvidada, y tú estás justo en la entrada de la veta más importante de toda la región». «¿Y qué esperan de mí?», preguntó Teresa. «Nada», respondió él. «Lo que ya hiciste, basta. Protegiste a mi hijo cuando más lo necesitaba. Y eso, para nosotros, vale más que todas las minas». Teresa se quedó en silencio, no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de escuchar en minas de plata. Herederos de un linaje ancestral. Guerras que nunca se contaron en los libros. Y sin embargo, nada de eso le importaba tanto como el hecho de que ese hombre callado, que reparó su techo sin pedir nada, había sido enviado por alguien que ahora hablaba de honor como otros hablaban de negocios. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó, con la voz más baja que un susurro. Nolnesh la miró con una ternura implacable. «Porque mi hijo te eligió, y yo confío en su elección. Él lo sabe». «¿Sobre la plata?». «No», respondió el anciano An, «pero lo sabrá, y tú también debes saberlo, antes de tomar cualquier decisión». Mientras tanto, el grupo de hombres del pueblo se había desarmado sin que nadie lo pidiera. Los rifles estaban en el suelo. Las miradas, perdidas, ya no eran atacantes. Eran testigos de algo que los superaba. Nolnesh regresó al centro del círculo y alzó un pequeño cuerno tallado. Lo sopló una vez. Del bosque emergieron otros guerreros, portando cofres de madera decorada. Los colocaron frente a Teresa sin decir palabra. Al abrirlos, el resplandor de lingotes de plata, piedras verdes como esmeraldas y perlas que parecían contener la luna, iluminó la nieve. «Esta es la dote de mi hijo», dijo Nolnesh con solemnidad, no por obligación, sino por gratitud ante Teresa. No supo qué decir. Todo parecía demasiado grande, y aún así, nada se sentía más verdadero
que la forma en que Awani la miraba desde lejos. Braulio intentó hablar, pero su voz se quebró. Ya no tenía autoridad, no frente a la riqueza, ni frente al respeto que Naulnesh inspiraba. ¿Y qué pasará con nosotros?, logró decir finalmente. ¿Con nuestras tierras? Naulnesh se giró hacia él. Nada, siempre y cuando respeten lo que hay aquí. ¿Y si no lo hacemos? Entonces no responderemos con palabras. El mensaje era claro, pero no era amenaza, era advertencia. Catalina, corrigió él de inmediato. Teresa estaba en pie, con los hombros erguidos. Ya no era la viuda vencida por el frío, era una mujer que había sido vista elegidao. Que conocida, Awani se acercó, sin armas, sin orgullo, solo con los ojos cargados de algo que nunca había mostrado frente a nadie, más vulnerabilidad. No vine a buscar una esposa, dijo en voz baja, vine huyendo de mí mismo. ¿Y te encontraste aquí?, respondió Teresa. Me encontré contigo. Se arrodilló en la nieve, sacó un pequeño paquete de cuero del morral y lo desenvolvió. Era el mismo collar que había visto en sueños, en plata labrada, piedras verdes y una historia que no necesitaba palabras. Te amo, no por lo que hiciste, sino por lo que eres cuando nadie te mira. Y yo te amo, dijo ella, sin temblar, porque no me miraste como una viuda, sino como una llama que aún podía encenderse. La multitud observó en silencio cómo Teresa se arrodillaba frente a él, no por sumisión, sino por equilibrio, como si el acto de arrodillarse no fuera rendirse, sino encontrarse en el mismo nivel. Tomó el collar entre sus dedos temblorosos, lo acercó a su pecho y luego lo sostuvo junto al rostro de Awani. No me importa la plata, ni los cofres, ni las minas que puedan estar debajo de mis pies, susurró. Lo único que quiero es no volver a vivir sin sentido. Awani cerró los ojos y apoyó su frente contra la de ella. El mundo desapareció un instante. Solo quedaron dos respiraciones sincronizadas en medio de la nieve, dos almas que ya no necesitaban pedir permiso para amarse. Naulnesh sonrió, apenas sus ojos brillaban, no por la ceremonia, sino por el alivio. Luego alzó la mano una última vez. Los guerreros se replegaron con respeto. Algunos recogieron las armas de los hombres del pueblo y las devolvieron, no como amenaza, sino como recordatorio. Estuvieron aquí y sobrevivieron porque eligieron bajar los brazos. Braulio dio un paso atrás. No dijo nada. Su poder se había derretido como la nieve bajo el sol. Se volvió y caminó en silencio, seguido por los demás. Nadie más intentó comprar aquellas tierras. Nadie más osó volver con rifles, porque sabían que allí, entre madera tallada y paredes reforzadas, vivía ahora algo que no podía destruirse. Durante los días siguientes, la noticia se esparció como fuego. No sobre el oro ni sobre la plata, sino sobre la boda anunciada entre una mujer sola que resistió al invierno y el heredero de un linaje apache que eligió el amor en lugar de la guerra. Llegaron visitantes de pueblos vecinos diaudeos, distantes de comunidades que nunca antes habían compartido techo. El sacerdote del pueblo se negó a oficiar la ceremonia, pero un fraile venido desde el norte aceptó con gusto, entendiendo que lo que se uniría ese día era mucho más que dos cuerpos. Eran dos culturas que se habían cansado de sangrar por orgullo. Teresa se vistió con un vestido blanco sencillo, cosido por ella misma con la ayuda de las esposas de algunos vecinos que al principio la habían evitado. Ahora se acercaban en silencio, dejando harina, flores secas, pan tibio. No hablaban mucho, pero las manos decían: «Ante vimos, y lo que hiciste fue hermoso». Awani usó su vestimenta ceremonial, con plumas en el cabello y símbolos pintados en el rostro, pero bajo la ropa de jefe seguía siendo el hombre que dormía en el granero, el que tallaba mujeres sin rostro hasta encontrarlas en una mirada. La ceremonia se celebró al pie del monte, donde la nieve comenzaba a retirarse y el suelo revelaba flores escondidas entre las piedras. El fraile habló en español. Un anciano apache tradujo al dialecto de la montaña, y el silencio fue el idioma común de todos. Awani tomó las manos de Teresa frente a todos, sin discursos rimbombantes ni promesas adornadas. Solo dijo: «No tengo más que mis manos,
mi palabra, y la certeza de que, mientras tú estés a mi lado, ninguna tormenta volverá a derribarme. Teresa respondió sin llorar, porque ya había llorado todo en vida. No quiero protección ni oro. Quiero un compañero que se quede incluso cuando la leña se acabe. Y tú te quedaste cuando nadie lo hizo. Después de los votos, el fuego se encendió. No uno, sino varios en el clan. Apache trajo tambores. Las mujeres del pueblo trajeron pan, caldo, dulces con canela. No hubo lujo, pero sí verdad. Y cuando la noche cayó, Teresa se acercó al granero donde él solía dormir. Allí encontró, sobre una mesa de madera sin pulir, todas las figuras que él había tallado en silencio durante esos días. Había una con rostro, el suyo, Anfirman de Pai, con los brazos extendidos como alas. ¿Por qué no la diste antes?, le preguntó. Porque antes aún no sabías que eras eso, respondió Aguaní. Ahora ya lo sabes, pasaron los años, y la cabaña creció, se volvió casa, luego hacienda, no por la plata, que seguía bajo tierra, sino por el trabajo compartido, por los acuerdos justos, por el paso abierto entre pueblos que antes se temían. Teresa y Aguaní tuvieron 2 hijas y un hijo. Los 3 aprendieron a hablar español y apache. Aprendieron a sembrar y a respetar. Aprendieron que el amor no se hereda, pero se enseña. Don Braulio desapareció del mapa, como tantas sombras que se apagan sin gloria. Y el rancho, ese pedazo de tierra que una vez fue motivo de codicia, se convirtió en refugio para quienes no encajaban en ningún lado. Cada invierno, cuando caía la primera nevada, Teresa salía con su hijo menor y le mostraba el tronco donde había visto por primera vez a su padre. ¿Y qué hiciste cuando lo viste?, preguntaba el niño. Lo escuché. ¿Solo eso? Sí, respondía ella con una sonrisa. Porque a veces, cuando ya no te queda nada, escuchar a alguien que solo quiere quedarse sin hacer daño puede salvar tu vida. El recuerdo de aquel primer invierno seguía vivo en las paredes de la casa, no por el frío, sino por el calor que lo siguió. Cada grieta reparada por Aguaní era ahora un símbolo. Cada viga colocada con sus manos seguía sosteniendo, más que el techo, sostenía una historia. Cuando alguien preguntaba cómo había comenzado todo, Teresa no hablaba de minas ni de linajes. Solo decía, todo empezó con un plato de sopa y un tronco de leña. Y a veces, cuando lo decía, Aguaní se giraba desde el fondo del patio y sonreía sin decir nada, porque ya no hacía falta hablar. Ya no estaban solos ni ella, ni él, ni los que vinieron después. Una tarde, Teresa se sentó con sus hijas Mayo Res en la cocina y les enseñó a preparar la misma sopa que sirvió aquella primera vez. Les explicó cómo cortar los vegetales, cuánto dejar hervir el caldo, cómo medir el calor del fuego sin reloj. ¿Y a quién le diste esto por primera vez?, preguntó la más joven. A un hombre que no pidió caridad, solo pidió un lugar donde volver a sentirse humano. Las niñas no entendían del todo, pero escuchaban, y en sus ojos brillaba algo que no se enseñaba con palabras, en la capacidad de reconocer a quien llega con las manos vacías y la mirada limpia. Con los años, la historia se convirtió en leyenda. Algunos decían que Teresa había sido salvada por un jefe apache disfrazado. Otros que la cabaña estaba construida sobre un tesoro oculto. Algunos exageraban, como siempre ocurre con los cuentos que viajan de boca en boca. Pero quienes conocían la verdad sabían que lo más valioso no estaba bajo tierra, sino en la mesa compartida, en los silencios respetados, en el techo que nunca volvió a caerse. Y cada vez que una pareja joven pedía consejo para resistir los inviernos de la vida, Teresa respondía lo mismo. Empiecen con leña, pero no para calentar la casa, para aprender a sostenerse uno al otro. Cuando la primera nieta de Teresa nació, Aguaní talló una nueva figura. Era una niña sentada en el tronco que él había cargado aquel día, mirando hacia una casa con la puerta abierta. ¿Para quién es esa figura?, le preguntó Teresa, sentándose a su lado. Para ella, respondió él, para que nunca olvide de dónde viene. ¿Y de dónde viene?, preguntó ella, acariciándole el cabello, ya con hebras grises. Del frío, dijo él, y del fuego que tú encendiste
con una sola decisión. Cada aniversario de aquel invierno, Teresa y Aguani encendían un fuego especial al anochecer, justo frente al granero, donde él había dormido los primeros días. No era una ceremonia oficial, ni un ritual apache ni cristiano. Era algo más íntimo, más sencillo. Se sentaban uno junto al otro, envolviéndose en la misma manta vieja de aquellos días, y comían en silencio un cuenco de sopa caliente, exactamente igual a la de entonces. No hablaban del pasado, no hacía falta. El fuego entre ellos seguía encendido, no en las brasas, sino en la forma en que sus cuerpos se tocaban sin esfuerzo, como dos piezas que el tiempo había tallado para encajar. Una de esas noches, mientras observaban las chispas elevarse hacia el cielo estrellado, Teresa murmuró sin mirar a su esposo: «A veces pienso que si no hubieras aparecido ese día, yo habría muerto sin que nadie lo notara». Aguani apretó su mano sin apuro. «Y si tú no me hubieras mirado como lo hiciste», dijo él, «yo habría seguido vagando con las manos vacías y el alma callada». Luego hizo una pausa, y agregó: «Tú no solo me diste un techo, me diste permiso para quedarme. Y eso es más que amor». Teresa sonrió, pero sus ojos estaban húmedos, porque sabía que no hablaban de pasado, hablaban de siempre. La vejez llegó sin estruendo. Se instaló como el invierno despacio, pero firme. Los hijos crecieron, las nietas heredaron las recetas, los nombres en apache, las canciones al anochecer, y aunque el cuerpo de Teresa ya no tenía la fuerza de antes, su voz seguía firme. Cada vez que una mujer del pueblo sentía que el mundo se le venía abajo, ella la recibía con pan caliente y una frase simple: «Yo también pensé que todo se había acabado, Ann», y entonces llegó alguien con leña. A veces no necesitaba contar más. A veces bastaba con mostrar la figura de madera que seguía sobre la repisa en una mujer con los brazos abiertos, de pie frente al viento, sin miedo. En una mañana clara de otoño, cuando el campo olía a hojas secas y a pan recién horneado, Teresa se detuvo en el porche y observó su casa. La madera seguía firme. Las paredes aún sostenían el calor. El techo resistía el paso de las estaciones como un guardián silencioso. Aguani estaba cerca, afilando herramientas para enseñar a su nieto menor cómo reforzar una viga, y ella supo, con la certeza tranquila de quien ya ha vivido todo, que no le faltaba nada. ¿Alguna vez te preguntaste cómo habría sido todo si no hubieras aparecido aquel día?, le preguntó a su esposo. Él la miró con ternura y respondió: «No necesito imaginarlo, porque tu fuego me estaba esperando desde antes que yo naciera». Teresa se quedó en silencio un instante, saboreando la respuesta como quien guarda una joya invisible. Luego se levantó con calma, caminó hasta él y apoyó su cabeza en su hombro. Aguani la recibió sin palabras, como tantas veces, porque el amor, después de ciertos años, ya no necesita explicaciones ni promesas, solo presencia. «Hay cosas que no se planean», susurró ella, «como el invierno como la muerte, como tú, y hay cosas que no se detienen», respondió él, «como el fuego cuando encuentra dónde quedarse». Ambos se quedaron así, abrazados, escuchando los sonidos del campo, de la vida que habían construido juntos, de la historia que ahora otros contarían. El nieto más pequeño jugaba con virutas de madera junto al banco de trabajo. Con sus manos torpes, trataba de tallar algo. Cuando Teresa se agachó a ayudarlo, notó que intentaba hacer una figura como las que su abuelo solía crear. «¿Qué es eso?», preguntó, sonriendo. «Es una mujer», respondió él, sin dudar. «¿Y qué hace esa mujer?», quiso saber ella. El niño la miró con seriedad. «Cuida a Nam, que está sola. Cuida a porque su casa es como un escudo». Teresa se llevó una mano al pecho, no por orgullo, sino porque, sin saberlo, el niño acababa de nombrarla. Esa noche, colocaron la figura incompleta junto a las otras en la repisa de la cocina. Ya había varias en vela. La mujer sin rostro, que alguna vez fue ella, el tronco con la niña sentada, el fuego tallado con dos figuras entrelazadas. Aguani las tocó una por una, antes de apagar la lámpara. «¿Sabes?», dijo, mirando la madera, «cada una de estas guarda un invierno, pero también una llama». «¿Y esta nueva?», preguntó Teresa, señalando la del nieto.
Esa será la primera que no hice yo, respondió él. Pero si lleva tu esencia, será la más fuerte. Ella no respondió, solo apoyó su cabeza en su pecho y respiró el aroma a madera recién cortada y sopa caliente. Era el olor de su vida. A la mañana siguiente, el rancho se llenó de voces. Había niños, nietos, vecinos, todos reunidos para celebrar otro año más desde aquella primera tormenta. No era una fiesta oficial, ni un feriado. Era una tradición que nadie discutía. Se cocinaba el mismo caldo, se compartía el pan, se narraban fragmentos de la historia original. Algunos recordaban los detalles con exageraciones, otros con lágrimas. Pero todos sabían que, en el fondo, todo se resumía en una escena: una mujer sola, un hombre apache y un tronco sobre el hombro. Así empezó todo, decían, y nadie lo ponía en duda, porque había verdad incluso en el silencio de ese recuerdo. Ese día, durante el almuerzo, uno de los bisnietos preguntó en voz alta: ¿Y cómo supiste que podías confiar en él, abuela? El bullicio se detuvo un segundo. Todos se giraron hacia Teresa, esperando una respuesta. Ella sonrió, se limpió las manos con un trapo y dijo, sin levantar la voz: porque no me pidió permiso para quedarse. Me pidió permiso para ayudar. La frase quedó flotando en el aire, como un eco suave que bajaba por los pasillos de la casa, tocando las paredes, los rostros, las memorias. Y yo ya no tenía fuerzas para rechazar a alguien que no quería salvarme, sino acompañarme. Después de comer, los más pequeños corrieron al bosque. Buscaban leña, como parte del juego tradicional, al traer un tronco, colocarlo frente al granero y decir en voz alta: Naki, empieza el calor. Lo hacían sin saber del todo el origen del gesto, pero en sus ojos había alegría, fuerza y una especie de reverencia inconsciente. Aguaní los observaba desde la silla, con la espalda más encorvada que antes, pero los ojos aún vivos. Teresa se acercó y le acarició la nuca. ¿Ves lo que sembraste? No lo sembré. Solo, dijo él, tomando su mano, tú diste la tierra. Y tú, la raíz. Ambos se miraron con la complicidad de quienes han sobrevivido a todo sin perder la ternura. Con el sol cayendo detrás del monte, Teresa caminó sola hasta el lugar donde alguna vez vio a Aguaní por primera vez. El tronco estaba allí, viejo, carcomido, pero aún de pie. Lo tocó con los dedos como si fuera una reliquia. Gracias, susurró, no al tronco, sino al tiempo, al invierno, al hambre que lo trajo a su puerta. Sabía que no todos los dolores traen regalos, pero aquel había sido un regalo disfrazado de necesidad. Ese día pensé que iba a morir de frío, dijo en voz baja, y resultó que solo necesitaba a alguien que me mirara con fuego en los ojos. Se quedó allí hasta que el cielo se volvió azul profundo. Luego regresó con paso lento pero firme. En el porche, Aguaní la esperaba con una taza de té caliente. Ella la tomó sin hablar, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué me gustaría?, dijo él. Que algún día, cuando ya no estemos, alguien lea nuestra historia. Y que piense, quizá también yo pueda encender mi propio fuego, aunque todo parezca oscuro. Teresa lo miró, emocionada. Entonces, escribámosla, aunque sea con memoria, con madera, con silencio. Y esa noche, mientras el mundo dormía, comenzaron a escribir con el alma lo que algún día sería contado como leyenda. Los días se volvieron más cortos, como suele ocurrir en las últimas estaciones de la vida. Pero ni Teresa ni Aguaní temían al final. Sabían que lo más valioso ya lo habían vivido, que la historia que compartieron no necesitaba más capítulos para ser completa. Una tarde de invierno, cuando la nieve cubría suavemente los campos y el viento silbaba como una vieja canción, Aguaní se sentó frente al fuego, con una manta sobre los hombros, y llamó a su nieta Mayo. Ven, niña, hoy quiero enseñarte algo. La llevó hasta el rincón donde guardaba las figuras talladas. Le mostró cada una, le explicó su significado. Algún día, cuando ya no estemos, esto te ayudará a recordar quiénes fuimos. ¿Y quiénes fueron ustedes, abuelo?, preguntó ella.
Él la miró con ojos húmedos. Dos personas que se encontraron cuando todo parecía perdido, y decidieron no soltarse nunca más. Esa misma noche, Teresa despertó sobresaltada, no por un ruido, sino por una ausencia. Tocó el lado vacío de la cama y comprendió. Bajó las escaleras con el corazón agitado. Allí estaba él, dormido frente al fuego, con la expresión más serena que había visto en su vida. En sus manos aún sostenía un pedazo de madera a medio tallar. Teresa se arrodilló a su lado, lo abrazó y le susurró al oído: «Gracias por quedarte hasta el final». No lloró, porque no se trataba de despedida. Se trataba de gratitud, de plenitud, de haber tenido lo que muchos buscan y pocos encuentran. Un amor que no exige, solo acompaña. El funeral fue íntimo. No hubo grandes discursos, pero sí muchas manos apretadas, muchas lágrimas contenidas, y una canción apache que resonó entre los árboles como un lamento dulce. Teresa colocó la última figura de Aguaní sobre la repisa. Era una mujer anciana de pie, con una llama en el corazón y los ojos cerrados, como si estuviera soñando despierta. «Así me verás», dijo, «cada vez que haga sopa, que encienda leña, que hable con nuestros nietos». Y desde entonces lo hizo todo con más suavidad, como si él aún estuviera ahí, porque, en verdad, lo estaba. Pasaron los inviernos, y un día Teresa también se fue. No hubo tristeza, solo respeto. Dejó cartas para sus hijos, figuras para sus nietos, recetas anotadas en papeles manchados de tiempo. Pero lo más valioso que dejó fue una historia, la de una mujer rota por la soledad, que abrió su puerta a un hombre hambriento, y encontró en él el hogar que nunca supo que necesitaba. Desde entonces, cada vez que nieva, alguien en ese pueblo prende una fogata, sirve sopa caliente y cuenta la historia de cómo un tronco de leña salvó una vida. Porque a veces, lo más poderoso no es el fuego, es tener a alguien con quien compartirlo. La casa quedó en pie, a más que eso floreció. Con el tiempo se convirtió en un pequeño albergue para viajeros, campesinos sin techo, mujeres que escapaban del abandono. Todos eran bienvenidos, porque esa era la herencia que Teresa y Aguaní dejaron a no la tierra, ni siquiera las figuras talladas, sino la certeza de que abrir una puerta puede cambiar un destino. En la entrada, una placa tallada por sus nietos decía: «Aquí se ofreció sopa a un extraño y nació una familia». Nadie pasaba sin leerla, algunos lloraban, otros entraban en silencio, pero todos, sin excepción, se llevaban algo de ese lugar, calor en los huesos o en el alma. Cada aniversario de su encuentro era recordado por la comunidad como el día del fuego compartido. Las familias salían al campo, recogían leña, cocinaban juntas y contaban historias alrededor de hogueras. Los niños competían por tallar la mejor figura en madera, pero más que un concurso, era una forma de aprender a mirar con los dedos lo que no siempre se ve con los ojos. «¿Y cómo sabemos si una figura está bien hecha?», preguntó un niño una vez. «Si cuando la tocas, te cuenta una historia», respondió su abuelo. Y así, sin saberlo, cada generación seguía narrando la leyenda sin cambiarle el alma. La historia cruzó montañas, llegó a otros pueblos, a otras lenguas. Algunos la modificaron. Dijeron que ella era curandera, que él era un fugitivo, que hubo magia o milagros. Pero quienes conocían la verdad, la defendían con una frase sencilla: «No fue magia, fue hambre, fue frío, y fue el valor de no cerrar la puerta». Y en tiempos donde todo se acelera, esa historia sobrevivió precisamente porque era lenta, como la leña que arde sin apuro, como el amor que se construye con silencio, con trabajo, con ternura sin espectáculo. Un día, muchos años después, una joven mujer llamada Clara llegó a la antigua casa. Buscaba refugio. Había huido de una vida rota, sin saber exactamente qué la traía allí. Solo sabía que necesitaba empezar de nuevo. Fue recibida por una mujer mayor, descendiente directa de Teresa. Le ofreció pan, sopa y un lugar junto al fuego. «¿Y esto cuánto cuesta?», preguntó Clara. La mujer sonrió. Como había aprendido a hacer por generaciones: «Nadan aquí, solo se cobra
si uno no quiere escuchar. Esa noche, frente al fuego, le contaron la historia, y Clara supo que había llegado al lugar exacto donde su alma necesitaba volver a arder. Clara decidió quedarse. Ayudaba en la cocina, en el huerto, en la reconstrucción de una bodega que el tiempo había castigado. Pero, sobre todo, escuchaba. Cada visitante traía su propia herida, y Clara aprendía a verlas sin juzgar. Una noche, mientras tallaba su primera figura de madera, preguntó: «¿Cómo sabré si ya pertenezco aquí?». La mujer que la había acogido le respondió sin dudar: «Cuando dejes de buscar abrigo y empieces a ofrecerlo». Fue entonces cuando Clara entendió que no se trataba de olvidar su dolor, sino de transformarlo en refugio para otros. Pasaron los meses y Clara encontró una nueva forma de contar la historia, no con palabras, sino con imágenes. Comenzó a pintar escenas de aquella leyenda: a la mujer en la cabaña, el apache con leña al hombro, el fuego encendido entre dos manos temblorosas. Sus cuadros comenzaron a viajar, y con ellos la historia se sembró en lugares donde nunca nevaba, donde no había leña ni silencio, pero sí corazones rotos, esperando un gesto de humanidad. Y así, sin que nadie lo planeara, la historia de Teresa y Awani volvió a encenderse. Una y otra vez, como una llama que se rehúsa a apagarse. A veces, los visitantes más antiguos preguntaban: ¿de verdad existieron ella y él? ¿O es solo una bonita historia? Y la respuesta era siempre la misma: existen. Cada vez que alguien elige quedarse, en vez de huir. Cada vez que una puerta se abre, no para ofrecer caridad, sino para compartir el frío. Porque no hace falta verlos para saber que están vivos. Están en cada fuego que se enciende por amor. Y así termina la historia de una sopa, una tormenta y un apache. Pero para quienes han amado con el cuerpo cansado y el alma abierta, saben que esto no es un final. Es apenas otro tronco ardiendo en medio de la noche, esperando ser compartido, esperando que alguien más no se enfríe solo.